Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con María Elsa Suárez. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos llevándoles a ustedes el resumen de la semana. Bueno, vamos a pasar entonces a presentarles un bloque de noticias de mayor impacto a nivel nacional de esta semana. Entre ellas tenemos, un trágico y lamentable accidente en Murcia, España, de nicaragüenses que fallecieron tras un incendio. También vamos a estarles llevando la llegada de los buses de China, 250 buses, que esto va a aliviar lo que es el servicio del transporte colectivo en Nicaragua. Vamos a estar hablando también de la Semana de Corea. Hubo una presentación cultural en el teatro y también se realizó la recepción. También vamos a estar hablando sobre las altas temperaturas en Nicaragua. Estos calores son increíbles. Y vamos a hablar de la Comisión Nicaragua y Rusia. Adelante con el bloque de noticias. No, ahí, ahora para el otro lado. Venga, por aquí, porfa, por aquí. Producto de un incendio de grandes proporciones que consumió 2 discotecas en Murcia, España, murieron calcinados al menos 7 nicaragüenses. Según la lista preliminar, los 7 nicaragüenses son Eric Hernández, un migrante nicaragüense que celebraba su cumpleaños número 30, su hermano Sergio Hernández, la madre de ambos, Marta, así como la pareja sentimental del cumpleañero, Orfilia, un matrimonio de amigos, Tania y John, y un allegado de nombre Rafael. El nicaragüense Eric había congregado el sábado a las 9 de la noche a más de 20 familiares y amigos para celebrar su cumpleaños. Él, junto al resto de invitados, cenó en la fonda Milagros y tras terminar la celebración, casi la mitad de ellos siguió la fiesta en la discoteca de Atalayas. La mayoría no logró salir con vida y murieron por el incendio. Esta familia nicaragüense llevaba viviendo en la región desde hace más de 15 años. Alan Antonio Antía, uno de los parientes que asistió al citado cumpleaños, manifestó que se retiró antes de que el fuego comenzara a propagarse. Luego se enteró de los hechos y trató de ir al lugar de la tragedia, pero cuando llegó el fuego cubría ya todo el techo y la fachada de la discoteca. Aún se desconoce el origen del incendio y las circunstancias en las que se originó el drama no son claras. Las autoridades apuntan de momento a 3 discotecas contiguas afectadas por las llamas: el Teatre, la Fonda Milagros y el Golden. Por otro lado, los servicios de rescate indicaron que los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas. Pero está claro, aquí está por aquí, ¿Está la sede? Sí. Ahí va a estar. Los 250 buses nuevos procedentes de la República Popular China que llegaron el pasado sábado a Puerto Corinto se trasladaron este lunes hacia Managua. Este hito marca un paso significativo. Es el esfuerzo conjunto de los gobiernos de Nicaragua y China para revitalizar el transporte público nicaragüense. La llegada de estos 250 buses fabricados en China representa un importante logro en la modernización del transporte, promoviendo una modalidad más eficiente y sostenible. Se espera que esta inversión tenga un impacto positivo en la infraestructura del transporte, brindando comodidad y eficacia a los ciudadanos, promoviendo un sistema de transporte más moderno y sostenible. Autoridades de la Duma Estatal de Rusia y de la Asamblea Nacional de Nicaragua crearon en Moscú la Comisión para la Cooperación Parlamentaria Rusia-Nicaragua. Estamos convencidos
de que este trabajo que se va a llevar a cabo, que venimos realizando para poder ejecutar esos proyectos que son en beneficio de nuestros pueblos, que acercan a nuestros pueblos, que acercan a nuestras empresas y que nos permiten también que Rusia tenga una mayor presencia en la región centroamericana, con Nicaragua como una plataforma regional. Tras su creación, la comisión realizó su primera sesión de trabajo, en el cual se han planteado las áreas prioritarias de cooperación bilateral, destacando los temas de salud, transporte, agricultura, energía, comercio e inversiones y cooperativa financiera. La Embajada de la República de Corea en Nicaragua celebró la Semana de la Cultura Coreana en conmemoración a los 4.356 años de fundación de la República. Celebrando también el fortalecimiento de las relaciones de amistad, de cooperación, de inversiones, de intercambio comercial muy importante entre Corea y Nicaragua. Y de asistencia tecnológica también, que tiene una importancia especial por cuanto están contribuyendo con la capacitación y el fortalecimiento de conocimiento técnico en áreas agropecuarias que son importantes para nosotros. Agricultura, ganadería, producción de arroz, en fin, áreas que para Nicaragua constituyen elementos importantes en elevar la productividad, la producción y la soberanía alimentaria de nuestro país. Filosofía de este imperio se llama Joseon, es el primer país de Corea. Su filosofía es como beneficiar como ampliamente a los seres humanos. Y esta idea todavía se queda y vive una idea de los coreanos. Y por historia de Corea, siempre estaba manteniendo nosotros, amaba paz. Y entonces esta idea sigue siendo los coreanos. El 3 de octubre es día festivo y feriado en Corea, ya que se conmemora la fundación de esa nación. El territorio nacional estará influenciado por una vaguada que se desplaza entre la península de Yucatán y el norte de Centroamérica, causando un ambiente muy caluroso y lluvias dispersas, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Para el Pacífico predominará el clima nublado con lluvias ligeras y por la tarde lluvias más intensas acompañadas con tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 33 grados en Occidente. Para la región norte y central se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias débiles y por la tarde lluvias más intensas, acompañadas con tormentas eléctricas. Las temperaturas en estas regiones llegarán a los 33 grados, mientras que en el Caribe el cielo estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas eléctricas. Los vientos alcanzarán velocidades máximas de 15 a 25 kilómetros por hora. Sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad, porque sabes que para alcanzarlos tenés que ir a toda velocidad. Y con Claro Hogar tenés 100 megas de internet, más Paramount Plus incluido en Claro Video, televisión digital y línea fija. También al contratar o renovar tu Claro Hogar, llévate un TV Samsung Frame de 55 pulgadas en cuotas de $40 con 46 centavos al mes. Viví a la velocidad de tus sueños con el internet más rápido de Nicaragua. En Check-in Office puedes sentirte seguro de que nada puede detenerte. Por eso, hemos adoptado todos los estándares de higiene necesarios para asegurarnos de darte la confianza y el cuidado que mereces. Hemos adaptado nuestras áreas y creado protocolos de prevención y detección claves con ayuda de un staff capacitado. Limpiamos y desinfectamos cada uno de nuestros espacios de forma continua, asegurándonos que tu experiencia profesional sea segura para que puedas concentrarte en tus ideas. Estando en Check-in Office, puedes sentirte seguro, cómodo y capaz de seguir con tus proyectos. Incluso en este tiempo de cambios, nosotros proveeremos esos espacios que necesitas para que juntos salgamos adelante.
final de nuestras vidas, a lo mejor todos estaremos tristes al ver las oportunidades que perdimos. Nos daremos cuenta del tiempo que desperdiciamos en cosas que no tenían ningún provecho. Pero nadie es perfecto. Lo que cuenta es que hagamos lo mejor que podamos. Si tratamos siempre de hacer lo bueno, si nos esforzamos de ser amables y amorosos con los demás, no tendremos nada de qué preocuparnos. En esta semana realizamos varias entrevistas. Entre ellos vamos a estar hablando sobre el próximo eclipse solar el 14 de octubre. También vamos a estar hablando con ustedes sobre el agua de coco, los beneficios que tiene para la salud. Esto es el agua, pero principalmente el aceite de coco. También estuvimos entrevistando un tema muy delicado para nosotros, como es el suicidio asistido y lo que es la eutanasia. Un tema muy difícil y muy difícil para las familias que tienen que autorizar, por ejemplo, una eutanasia, desconectar a alguien pues que está con cáncer terminal o que ya por él sí solo no respira. El 14 de octubre se espera un eclipse solar. Vamos a estar hablando sobre qué es un eclipse y obviamente todos aquí en Nicaragua vamos a estar pendientes y en el mundo entero. Para eso tenemos al astrónomo David Castillo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros para que nos explique pues en qué consiste realmente este 14 de octubre, cómo va a ser. Bueno, primeramente este sábado 14, a partir de las 10 de la mañana, inicia un eclipse anular de sol. Su máximo va a ser a las 11:50 am y finaliza a las 1:30 pm. O sea, va a tener una duración de 3 horas y media aproximadamente. El eclipse que vamos a ver es un eclipse de sol. Recuerden que existen los eclipses lunares y existen los eclipses solares. Los solares se dan en el día y los lunares se dan de noche. En el caso del eclipse solar, pueden existir 4 tipos de eclipse: eclipse total, eclipse parcial, eclipse anular, eclipse híbrido. Por ejemplo, el 20 de abril se dio un eclipse híbrido, pero lógicamente no se dio en Nicaragua, sino en Antártida y Australia. Y este eclipse sí se va a ver en la mayoría de parte de América. Este eclipse es anular. Hay que diferenciar entre un eclipse anular y un total. Por ejemplo, nosotros, algunos tuvimos la experiencia de poder observar un eclipse total. Fue el 11 de julio de 1991, alrededor de la 1:30. Entonces hubo un eclipse espectacular. Le dicen también el eclipse de las capitales, porque pasó por México, El Salvador, Nicaragua, Managua, San José. Y hubo un eclipse espectacular. Con la diferencia que este eclipse va a ser anular. ¿Cuál es la diferencia entre un anular y un total? En el caso del eclipse total, es prácticamente se oscurece el cielo prácticamente. Y hay ciertas reacciones en el caso de los animales, por ejemplo. Entonces, ellos no perciben que realmente, ellos perciben como si fuera de noche, por ejemplo. Hay una perturbación, inclusive en las aves también. Este eclipse es anular. Con la diferencia del anular, ¿cuál es? Que en el caso del solar, el solar total, se da la luna cuando está en perigeo. ¿Qué significa en perigeo? Que la luna está más cerca a la Tierra. Y cuando está anular, está en apogeo. O sea, la distancia entre Tierra y Luna es un poco mayor. Entonces eso permite que lo que se vamos a observar nosotros es una corona. Entonces es una corona de fuego que le llaman, pero no es que sea de fuego. Entonces el eclipse va a tener una proyección, pues me explico, aproximadamente del 91%. O sea, prácticamente el 9% es lo que va a formar la corona. Ahora surge una pregunta: ¿dónde vamos a ver ese eclipse? Precisamente las personas que están un poco, por ejemplo, en el lado de Bluefield, parte del Caribe norte y el sur, lo que es en el caso del norte de Jinotega, el norte de Huaco, el norte de Matagalpa, sectores un poco más al centro,
van a tener una oportunidad de verlo anular. Estamos hablando de un 91%. En el caso de Managua va a ser parcial, pero va a ser un 87%. O sea, entre la diferencia entre el anular y el parcial que vamos a observar, en el caso de lo que vimos en Managua, va a ser aproximadamente 3%, 3.5%. O sea, la diferencia es mínima aproximadamente. Entonces, este eclipse lógicamente es especial porque nosotros en Nicaragua teníamos ya tiempo no poder observar un eclipse anular, pues, y de igual forma, pues, por ejemplo, el que se dio en 1991 hasta el 2132 se va a volver a ver, para que tengamos una idea. Un eclipse, los eclipses solares que se van a volver a observar, por ejemplo, el año que viene en abril, el 8 de abril, va a ser parcial, un 30%. Después en el 2028 va a ser parcial, un 60%. Y en el 2029 va a ser parcial, pero va a ser un 87%. Ahora, lo que quiero manifestar con respecto a los eclipses es un fenómeno astronómico donde existe en este caso, la luna se interpone entre la Tierra y lo que es el Sol. Cuando se da esta alineación y coordina con los nodos, entonces se da lo que nosotros conocemos un eclipse. Este eclipse, cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, se dan los eclipses solares. Lógicamente los eclipses, por lo general, siempre a través de la historia han resuelto algunos problemas y algunos datos científicos. Por ejemplo, el eclipse del 1919, a través de un eclipse se pudo resolver el problema de que se comprobó la teoría de la relatividad de Einstein, que el Sol en este caso curva lo que es el espacio por la fuerza gravitatoria. Entonces fue uno de los eclipses que prácticamente se logró comprender que el Sol ejerce fuerza gravitatoria con respecto a lo que es la inclinación, en este caso de la proyección de la luz hacia una estrella. Otra ventaja que han tenido los eclipses, que con un eclipse, por ejemplo, en 1961 solar, se determinó que lo que produce el Sol es helio. Entonces, los eclipses a través de la historia también se ha resuelto problemas científicos, pero a la misma vez algo interesante, que se han dado ciertas condiciones. Pues. En la otra vamos a explicar nosotros un poco cuáles son las precauciones, cuáles son los mitos, para ampliar un poco lo que es la parte de... Ingeniero, y este 14 de octubre vamos a ver una oscuridad total a las 11 y pico de la mañana. Solo va a ser el anillo de fuego que le llaman. Fuego, pero en el caso de Managua va a ser parcial, pero es mínima la diferencia. O sea, no se va a ver oscuro total como fue en el 94. El 11 de julio del 91. 91, que fue total. Que fue totalmente oscuro estábamos, parecía que estábamos de noche. A pesar de eso, pues este eclipse no hay que también, como decirlo, va a ser un eclipse espectacular, pues, porque los eclipses anulares también tienen su belleza. Entonces, hablando de no va a haber oscuridad total. No va a haber oscuridad. Se va a ver como atardecer. El anillo de fuego. Y un anillo, una vez que salga de ese anillo. Siempre va a estar soleado. Sí, pero recordemos que en el caso de Managua el 87%. 87% de oscuridad. Bastante. Podríamos decir como a las 6 se ve como 6 de la tarde. Sí, correcto. Ahora pero entonces no van a sufrir mucho el asunto de los animales, la conducta de los animales, porque en el 91, el 11 de julio, comenzaron a cantar los gallos a mediodía, porque estaba oscuro totalmente. Lo que pasa es que recordemos que los animales, ellos se guían en este caso por la luz solar. Ellos saben que cuando está oscureciéndose, entonces ellos saben que lógicamente. Pero lo que hubo una discrepancia en este caso de su ambiente, al ver ellos que no había luz solar completamente, ellos pensaban que ya era de noche. Y entonces, los gallos comenzaron lógicamente, esos son una de las anomalías que se dan en el reino animal, y entonces inclusive las aves también hay un desorden. Ahora, lo que quiero plasmarle es que este eclipse va a ser algo espectacular, algo maravilloso, pues, porque
ya teníamos aproximadamente casi más de 33 años aproximadamente de no poder observar un eclipse de sol de esta magnitud. De esta magnitud, aunque sea anular, pero lógicamente no le resta de ser una obra espectacular, maravillosa, entre el sol, la luna y su proyección alrededor de este. Ahora, quiero manifestar que este eclipse inicia en el Océano Pacífico, se va a ver parte de lo que es el oeste de Estados Unidos, pasa en este caso por el Mar Caribe, entra por Yucatán, México, pasa por Belice, pasa también por Honduras, la parte este de Honduras, pasa por Nicaragua, atraviesa la parte central y parte del Caribe, sale por Río San Juan, en este caso por lo que es y entra a lo que es el costado, en este caso de Costa Rica. Después sale y entra por el centro de Panamá, entra a Colombia, después pasa por Brasil, el centro de las Amazonas, y se pierde prácticamente en el Océano Atlántico. Entonces él cruza prácticamente, por eso le dice que es un eclipse, le dicen eclipse de las Américas, porque prácticamente cruza tanto del norte pasa a Centroamérica y pasa parte de Sudamérica. Entonces es algo espectacular porque este eclipse prácticamente atraviesa lo que es América. Bueno, muchas gracias, ingeniero David Castillo. Él también lo vamos a entrevistar posteriormente sobre cuáles son las recomendaciones, cuáles son los mitos, cómo nos debemos cuidar. Sí, cuáles son las recomendaciones, porque mucho ahorita la cuestión de eso, sí, cómo debo ver el eclipse, y eso lo vamos a ampliar en la próxima semana. Y algo interesante de la próxima semana también vamos a ampliar también, que nosotros vamos a hacer observar a través de telescopio y filtros solares lo que es el eclipse, y lo lindo que verlo, como usted mismo lo dijo, cómo se miran las manchas solares, pues, y cómo se observa el movimiento del sol en este caso para uno. Vamos a estar hablando en este programa sobre los beneficios que trae el aceite de coco, tanto como alimentación como también en belleza. Tenemos para ello a don Luis Valle y muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente para que abordemos este tema. En el Canal 23 ya conversando con María Elsa por esta invitación y poder venir a compartir sobre estos temas de salud tremendamente importantes, como el tema de hoy, que es el aceite de coco, que es un producto nacional, ¿verdad?, que ha sido satanizado muy injustamente, porque el aceite de coco solo beneficios trae, es muy poca la gente que le puede producir alguna alergia, que le puede producir, es rarísimo, casi nadie le produce eso, y en cambio tiene un sinfín. Hoy no nos va a dar tiempo de abordarlos todos, pero bueno, vamos a ir avanzando en algunos. Vamos a ir tocando algunos de los fundamentales. Bueno, hay una epidemia silenciosa o oculta de muchos problemas bucales y que tienen consecuencias sobre el sistema circulatorio, sobre el corazón, sobre diferentes tipos de cáncer, que son las caries, son los problemas de gingivitis. La boca está repleta de bacterias. Es la segunda zona con más diversidad bacteriana, después de la zona, digamos, del final del recto, ¿no?, que es otra zona también muy llena de bacterias. Entonces, pero hay unas bacterias que son de difícil control, que son las que desintegran los dientes, son las que producen las caries, y son las que se introducen en las grietas de dientes quebrados, de dientes rotos, y que pueden penetrar y llegar hasta el corazón y producir infartos y producir diferentes tipos de problemas de salud, hasta cáncer. Entonces, desde hace miles de años el aceite de coco se emplea, si usted todavía no lo emplea, pues puede comenzar a emplearlo ya, nunca es tarde, se emplea para hacer enjuagues bucales. ¿Para qué? Cuando el aceite de coco nosotros hacemos enjuagues bucales, desintegra las membranas de las bacterias que producen las caries y las elimina. Pero para que eso suceda,
tenemos que tener el aceite de coco mínimo 10 minutos haciendo buche. Hay que presionar con la lengua, pasarlo por todo, para que ese movimiento mecánico también ayude a desintegrar las bacterias que producen caries. Entonces, y bueno, esto no es algo que hayamos sacado de ningún lado, sino que es algo que hemos experimentado nosotros. Yo por lo menos todos los días religiosamente hago mi oil pulling, que es una recomendación de la medicina ayurvédica india, pero también de muchas culturas, de hacer enjuagues bucales, que podemos mezclarlo también con aceite de ajonjolí. Pero con eso, si tiene una caries, en cuestión de 20 días, si haciendo oil pulling, estos enjuagues bucales con aceite de coco, 20 minutos cada día, se le van a curar y van a desaparecer una gran cantidad de problemas de encías sangrantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, después de que tenemos el aceite de coco en la boca durante 20 minutos, es muy importante que lo escupamos, que no lo traguemos, porque eso va cargado de bacterias desintegradas, etcétera, etcétera. Eso se bota. Si vive en un lugar donde hay aire acondicionado y está muy frío, pues entonces mejor bótelo en la basura, no lo tire en el desagüe, porque el aceite de coco se congela y se le puede obstruir la cañería, digamos. Entonces se va a tener un problema, porque el aceite de coco se congela a unos 22 o 23 grados. Por supuesto, aquí estamos hablando de aceite de coco virgen, porque hay productos con el nombre de aceite de coco que no son aceite de coco. Muchas veces son incluso aceites minerales con aromatizantes, cosas muy tóxicas, muy dañinas, que no le van a hacer ningún beneficio. Una de las formas de probarlo es mediante el olfato y poniendo el aceite de coco en la refrigeradora, y el aceite de coco se congela en pocos minutos. Queda blanco, blanco, ese es aceite de coco real, ¿verdad? Bueno, una vez que hemos hablado de esto, que es una cosa tremendamente importante, el aceite de coco también nos ayuda muchísimo a regular el peso. ¿Por qué? El aceite de coco bloquea la hormona del hambre, que es la grelina. Cuando nosotros consumimos un par de cucharadas de aceite de coco con el desayuno, uno se siente saciado por horas. No te da hambre, porque la grelina, que es la hormona que le dice al cerebro hay que comer, se bloquea. Pero además, el aceite de coco estimula la sensibilidad a otra hormona, que también regula el hambre, que es la leptina. Entonces, regulando la leptina, que es la hormona de la saciedad, por un lado bloqueamos el apetito y por otro lado estimulamos la saciedad, con lo cual no nos da ganas de estar con los antojos de azúcar, de panes, de reposterías, de gaseosas, de cosas dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar a bajar de peso. Otra de las aplicaciones fantásticas del aceite de coco, pues es sobre la piel y sobre el cabello. Cuando nos ponemos aceite de coco en la piel, se absorbe muy rápidamente, y el aceite de coco como que atrae proteínas que sintetizan colágeno. Es tremendamente importante porque la piel comienza a ponerse más tersa, más suave, con lo cual desaparecen algunas arrugas, algunas líneas finas. La celulitis, haciendo masajes con aceite de coco en las zonas con celulitis, la celulitis, si se hace masaje todos los días con aceite de coco tibio, la celulitis va desapareciendo y en cuestión de semanas no va a tener celulitis. Las células se van a desintegrar y la celulitis va a desaparecer. Esto es fácilmente comprobable y está con el cabello. Si tiene el cabello seco, con puntas quebradizas, etc., poniéndose aceite de coco en la noche y dejándolo toda la noche, pues también el cabello se pone más suave, más terso, más brillante. Es un revitalizante del cuero cabelludo. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial
muy delicado, como es la eutanasia y el suicidio asistido. Para eso tenemos a la doctora Yoconda Cajina, psiquiatra. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Todo lo contrario. Muchas gracias, Elcita, por permitir pues que la voz de la salud mental llegue a los hogares. En estos días, en septiembre, se celebró un día de lucha contra el suicidio. Y el 10 de octubre es Día Mundial de la Salud Mental. O sea que creo que cada vez más la Institución Mundial de la Salud está dejando más y más días de lucha, ¿verdad?, para estas reflexiones sobre el suicidio, sobre la muerte, sobre la salud mental. En efecto, el suicidio es un derecho, pero está penalizado. O sea, sí, en algunas religiones lo prohíben terminantemente, ¿verdad? Pero el derecho que yo tengo sobre mi vida, y eso pues tal vez podría ser discutible, pero en mi punto de vista, en lo que yo pienso, sí yo tengo derecho sobre mi vida, ¿ya? Y sobre mi vida, ¿verdad? Yo tengo que cuidar mi vida, sobre todo. Tengo que ser responsable para cuidar mi vida y tengo que buscar cómo vivir una vida digna también. Y la vida digna, en un momento dado, se puede deteriorar por una enfermedad insufrible, una enfermedad grave que no tiene mucha oportunidad de la ciencia médica, que pueden ser cuidados paliativos y en algún momento también opiáceos, o sea, morfina, y eso pues me va a afectar de manera global mi vida, mi personalidad. Entonces, en cuanto a la decisión de que yo renuncie a esas alternativas que me ofrece la ciencia, ¿verdad?, para morir, o a que algún miembro de mi familia tenga que tomar la decisión por mí, porque yo ya estoy inconsciente, entonces a esto le llamamos eutanasia. Eutanasia quiere decir morir bien morir, pues. Porque cuando vos estás en un hospital, en cuidados intensivos, con inconscientes, pero a lo mejor estás sintiendo con tubos, ¿verdad?, con una cantidad de auxilios, a veces con vida artificial. En esa circunstancia, la familia sufre mucho. El paciente, por un lado, pero la familia también, que tiene que costear enormes gastos para que una persona tenga unos días más de vida pues en cuidados intensivos. Por esa razón, la eutanasia, esta decisión de retirar los auxilios, se ha venido tomando forma de ley en algunos países. Colombia lo tiene. Colombia tiene la eutanasia legal, entre comillas. Entiendo que no es tan legal, pero no le van a meter a meter a la cárcel a un médico por practicar la eutanasia, si viene con todo el rigor, que es que el paciente lo pida. El paciente tiene una enfermedad insufrible, justifica, porque vamos a suponer que le damos solo 3 meses de vida, pues, ¿verdad?, de futuro, y ese paciente no quiere sufrir esos 3 meses. Entonces tiene el derecho de que le retiren todos los auxilios, todos los fármacos, la quimioterapia o lo que sea. Pero Nicaragua pues es un país en el que no vamos nosotros a tener pronto ninguna ley en ese sentido, sino que las familias van a tener que tomar una decisión, pero bien dura, cuando nadie se atreve a desconectar al paciente, porque el paciente no dejó nada por escrito. Y yo creo que es mi responsabilidad dejar por escrito que estoy grave, pero en mi próxima crisis no quiero ni que me lleven al hospital. Es mi decisión, ¿no? Y entonces mi familia me la respeta. Pero cuando estás intubado y alguien tiene que desconectarte, uy, si viera, entre todos se quedan viendo quién toma la decisión. Nadie se atreve. A veces cuando hay un médico en la familia, descargan en ese médico.
o en el más fuerte del grupo. Anda vos, pues todos le dan el visto bueno, pero es una carga emocional bastante pesada, pues. Inclusive hay gente que me ha contado, pues, que eso lo pueden sentir muy devastador. Esto existe en Nicaragua, la eutanasia existe. Desde que se aprobó la ley de trasplantes de órganos, escúcheme, usted no le va a sacar los órganos a un muerto, se los saca a un vivo. O sea, eso es eutanasia, porque en sala de operaciones el paciente que esté en coma o que ya fue autorizado para donación de órganos entra vivo y ahí se le sacan los órganos, eso se llama eutanasia. Y aquí tenemos aprobada esa ley, o sea que sí se... entonces, en el caso... Por ejemplo, ahorita con el COVID se vio mucho esto, porque a la gente le intubaron y pedían autorización a la familia para intubar, porque generalmente, como es una inducción al coma, muchos ya no regresaban haciendo. Claro, no, yo voy a poner como ejemplo mi mamá, ¿verdad? Cuando mi mamá entró con un infarto y casi paro respiratorio, me pidieron, tubos, me dice, no, tubos no, le dije. Catéter intracardíaco, sí, yo firmé por el catéter intracardíaco, una oportunidad, y mi mamá vivió un año más, pero tubos no, si mi mamá le han metido tubos, ahí nomás queda. Pero con el COVID a muchos les preguntaban los médicos que se autorizaban o lo intubaban sin los preguntar. intubaban sin preguntar nada. ¿Qué va a hacer si el paciente más bien tenía horror a los tubos? Y la otra situación es que puede prestarse, pues si la eutanasia se aprueba, se puede prestar a que saquen provecho de ello por cuestiones económicas de herencia, ¿verdad? La familia y los médicos también sin ética. Entonces, por eso es que también esa ley no progresa, pues, en muchos países, porque puede ser como una puerta de salida para que se cometan daños en contra de la gente. El suicidio asistido y la eutanasia tienen un punto que se toca, porque en los dos casos el suicidio asistido lo pide una persona que tiene una situación insufrible, que su vida está totalmente destruida, ¿verdad? Su dignidad humana totalmente destruida. Entonces, en los países donde existe el suicidio asistido, que ya pues hay varios países del mundo donde va avanzando, también es una circunstancia que no es tan fácil, pues, ni para la familia ni para el que lo hace. En Suiza, yo conocí una experiencia. La señora pidió el suicidio asistido, fue a una clínica, te cobran $500 en esa clínica por asesorarte, te dan pentobarbital, que es un producto que te va a provocar parálisis respiratoria, pero tenés que tener un testigo. Y en esa ocasión el testigo fue su sobrino. Pues yo estaba de visita por allá y el sobrino que estaba llegando del evento, no podía ni hablar, no quería ver a nadie, venía devastado. O sea que no tengo derecho también yo, ¿verdad?, a dejar esa angustia, depositarla en un testigo. Tiene un impacto muy fuerte de futuro para esa persona que tuvo que hacer una asistencia a un suicidio. Y es obligatorio, tiene que haber un testigo según las normas que se practican. Países, aquí no. En Suiza ya van hasta 1,000 personas por año que solicitan el suicidio asistido. ¿Y a quién no solicita? A una clínica donde le digo que se cobra por $500 la consulta. Ellos aprueban. Los médicos son los que asesoran a la persona. O sea, para el suicidio asistido tiene que haber autorización de alguien. La persona lo solicita por razones bien fundamentadas. Por ejemplo, un cáncer, y es muy doloroso. Por ejemplo, si me solicita una persona por depresión, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no lo haría, pero también le digo a las personas que son sobrevivientes de que algún familiar se les suicidó por depresión, por esquizofrenia, que tengan compasión también con el fallecido, porque esas enfermedades mentales, solo el que las padece puede decir qué calidad de vida le toca llevar.
Y en eso pues también tenemos que ser compasivos cuando las personas toman esa decisión, aunque quedemos tan golpeados. ¿En Nicaragua ha habido solicitudes? No, aquí en Nicaragua se van al mercado oriental y ahí venden unas pastillitas. Aquí al contrario, pues hay mucho. No, y fíjese que el suicidio no debería de negarse, porque necesitamos que las estadísticas se publiquen. Pero eso tiene que ser en casos, por ejemplo, cánceres terminales, mucho sufrimiento, pero si es otra cosa, pues no. No, aquí se está suicidando la gente joven, se suicidan por alcoholismo crónico, por consumo de drogas que dan depresión, se suicidan por violencia familiar, se suicidan por desempleo, en fin, las causas sociales son abundantes en los países como los nuestros. En cambio, en Europa, que hay hasta salario para los desempleados, los suicidios son por otras razones. Y es lo que usted decía, que son más bien enfermedades, inclusive la esquizofrenia, pues, considerando que la persona, su calidad de vida es totalmente deteriorada. Y en el caso de, por ejemplo, Parkinson también no, pero Alzheimer ya en el último grado, nadie puede pedir el paciente no va a pedir un suicidio si no tiene conciencia de nada. Precisamente me está recordando que hubo un periodista que pidió la eutanasia, él vivía en España. El periodista tuvo Parkinson y ya no podía hablar, ya no podía escribir, su vida pues estaba totalmente ya al mínimo. Y tuvo sí la oportuna, ¿verdad?, idea de publicar su carta, pues cuando usted esté leyendo esto, yo ya no voy a estar. Y prefirió el suicidio asistido. Montaner, Alberto Montaner hizo una carta en la que me parece a mí que es una gran responsabilidad social. Hay otro escritor famoso que también dejó solo una carta, que ya no aguantaba los dolores del cáncer. Sí, entonces es como... además era terminal ya, y su familia estaba sufriendo y él también. Sí, algunas personas lo hacen así mismo para liberar a la familia, ¿verdad?, de la carga emocional, de la carga material que supone una enfermedad crónica, larga, y ¿qué es lo que ofrece la ciencia médica? A veces lo que ofrece son opiáceos, y entonces es peor, porque ya los opiáceos, la morfina, pues que ya te vuelven una persona drogadicta, que te afecta tu personalidad, y todo lo que habías construido durante toda tu vida, ya siendo drogadicta, es un deterioro moral, social impresionante. Bueno, y también vamos a estar hablando sobre las leyes de los derechos y obligaciones de los padres de familia. Dejo aquí con ustedes las entrevistas realizadas en esta semana. Y ahora vamos a estar abordando temas sobre el derecho de la familia. Para eso tenemos al doctor Ronaldo Cuadra, especialista en estos temas de derechos de familia. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y para ver si abordamos esta temática. Muchas gracias, doctora María, ¿verdad? María Elsa Suárez. María Elsa Suárez, mucho gusto. Mi nombre es Ronaldo Cuadra, ya lo había dicho. Sí, vamos a estar comentando un poco acerca de lo que es el derecho de familia. Para ello tenemos que hablar sobre un tema muy general, que es las obligaciones que tienen los padres para con los hijos. Uno de ellos, ¿verdad?, es lo que es la obligación alimentaria, que lo regula la ley 870. Para poder entender, y es algo muy importante, lo que es la obligación alimenticia, tenemos que primero conocer lo que es la autoridad parental. ¿Qué es la autoridad parental? El artículo 267 del Código de Familia nos establece que la autoridad parental es el derecho y las obligaciones que nacen cuando los padres procrean un hijo. En otras palabras, el derecho y la obligación que tiene la mamá y el papá sobre sus hijos. Y entonces podríamos ya hablar específicamente, entonces, ¿cuáles son los derechos? Sí,
La autoridad parental es amplia, pero hay una obligación que es constitucional. Cuando una pareja procrea un hijo, ambos tienen obligaciones y derechos. Uno de ellos es el derecho a la vida, que también no lo establece la Constitución política. Todos los niños tienen derecho a la vida y parte de ese derecho es el recibir alimento. El artículo 306 del Código de Familia nos habla muy claro lo que es la obligación alimentaria. La obligación alimentaria le corresponde al papá y la mamá. Por ejemplo, cuando las parejas se separan y tienen hijos en común, siempre es importante, y es un consejo que yo le puedo dar a todas las personas o todas las parejas cuando se separan, que acudan a la vía legal, ya que de esa manera quedan entabladas y ordenadas cuáles son las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones más comunes que se ven cuando uno entabla una relación legal una vez separado para con los hijos? Uno de ellos es la pensión alimenticia. La pensión alimenticia se tasa de conformidad a la capacidad del alimentante. ¿Quién es el alimentante? El que está obligado a dar alimento. Clásicamente, ¿verdad? Se conoce en la práctica se ve mucho que la mamá es el que queda con el cuidado de los niños en el hogar y es el papá quien es el que presta la pensión alimenticia. Pero la ley no tiene género, en otras palabras, también el cuidado y crianza de los niños lo puede ejercer el papá. Y hoy en día se ve mucho que hay padres que asumen ese rol, esa responsabilidad. Es lo que decía anteriormente, la autoridad parental la tienen los dos, el papá y la mamá. Supóngase que hay un divorcio y van a establecer cuánto va a dar para los niños esto. ¿Es exactamente el 50% cada uno, independientemente del ingreso salarial o los ingresos de cada quien? Bueno, licenciada, es muy interesante su pregunta, ya que cuando hay un divorcio, se tiene que hacer, ¿verdad? Cuando hay hijos, ante la vía judicial correspondiente, se puede también hacer ante notario público. La ley lo establece así, se puede hacer ante un notario público o se puede hacer, ¿verdad?, ante la vía judicial. Si se hace ante notario público, siempre se tiene que ratificar en los juzgados correspondientes. Entonces, usted decía acerca de lo que establece el porcentaje para con las obligaciones de los niños. Ejemplo, usted decía el 50%. Yo siempre he dicho que el que tiene a los niños a su cargo es el que gasta más. Porque el niño, ¿verdad?, si ya está en clase en un colegio, se le pide al papá o a la mamá para el que ejerce el cuidado y crianza para el colegio. En las tardes pide para su merienda. Y siempre tener al niño en la casa es un poco más desgastante económicamente que el que pasa una mensualidad. Pero la ley es clara en cuanto al porcentaje. Por ejemplo, clásicamente, ¿verdad?, la mamá tiene la custodia, el cuidado y crianza de los niños, o el niño en su caso. Entonces, el que está obligado a dar una pensión alimenticia es el papá, porque no tiene el cuidado y crianza. Si hay un hijo, el artículo 324 en su inciso A establece que es el 25% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del papá para la alimentación de su hijo. Si hay dos hijos, el inciso B establece que es el 35% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del papá. Si hay 3 o más hijos, el porcentaje que el papá va a pagar en pensión alimenticia es el 50%. Luego vienen los otros gastos, ya que es lo que es pensión alimenticia, muchas veces, lo relacionamos con alimentos, pero también hay otras necesidades. Por ejemplo, la educación. Sí. Otra cosa, lo que es la medicina, lo que es el tema de la salud. Ahí tiene que ser 50% cada progenitor en pro de su hijo. Eso, ¿verdad? ¿Y si no trabaja la mamá, por ejemplo? Bueno, este caso, ¿verdad? Hoy, en esta época, hoy en día, pues, ya no se ve mucho de que la madre solamente es ama de casa. Hoy en día el papá y la mamá trabajan, pero sí, cuando no trabaja la mamá, tiene que resolver de una u otra forma. ¿Por qué? Porque la obligación que tiene el papá solamente es el 50%. Por ejemplo, si el niño se enfermó y va a la farmacia, la mamá, a comprar un medicamento que le costó 200 córdobas, el papá está en la obligación de dar solamente 100 córdobas. Pero eso es lo que dice la sentencia. Eso es lo que puede decir un acuerdo o lo que puede decir un documento. Pero estamos hablando de la autoridad parental. Cuando el padre es responsable, ¿verdad?, no se va a fijar que cuánto gastó la mamá, lo asume y ya. Pero legalmente es el 50%, así lo establece la ley. Independientemente que la esposa no trabaje. Independientemente que la esposa no trabaje, el alimentante. Porque estamos hablando, ¿verdad?, poniendo el ejemplo,
que es el papá que provee y la mamá con los niños, porque a veces puede ser al revés. Sí. Y aquí hay un fenómeno, y se lo voy a decir así. Por mayoría, cuando el papá tiene la custodia, en mi experiencia, se lo he dicho porque he representado también a muchos varones en concepto de cuidado y crianza, hay padres que tienen al niño o a los niños bajo su cargo y les da pena demandar a la mamá porque son hombres. Está esa posición que porque soy hombre y ella es mujer, yo no la puedo demandar. Pero la ley no tiene género. Hay un principio en el Código de Familia que es el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Entonces, si el papá tiene a los niños, puede demandar, ¿ya? Y puede exigir los alimentos y las mismas obligaciones que clásicamente uno dice el papá lo tiene que hacer, pero también la mamá lo puede hacer. En el caso de cuándo es que el padre puede asumir la custodia de los niños. Buena pregunta, doctora. ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento? Bueno, lo que es cuando se distribuyen las obligaciones, existen dos, podemos decir, situaciones o derechos que se entablan en los procesos. Uno de ellos es el cuidado y crianza de los niños. Sí. ¿Quién va a ser el que va a ejercer el cuidado y crianza? Como le decía popularmente y clásicamente, es la mamá la que ejerce el cuidado y crianza. Pero hay situaciones en donde es el papá que asume ese rol, ¿ya? En mi experiencia se está viendo bastante que los padres están demandando a las madres por cuidado y crianza. En otras palabras, yo considero de que no estás cuidando bien a los niños. Entonces voy yo a asumir este rol. Pero aquí pasa algo que son los extremos, y algo que los padres y las madres tienen que aprender. Porque, por ejemplo, en la casa se cayó el niño, se cholló, el niño pues se cayó, fue algo natural, ni modo, los niños andan jugando en el patio, se cayó y el niño está golpeado, entonces viene el papá y dice, ya no tenés capacidad para criar a mi hijo, yo lo voy a criar ahora. Sí. O sea, hay extremos. También está el otro extremo. Existen madres de familia que quizás la relación o en la separación no se separaron de buena forma, quedaron en malos términos, entonces no le permite que el papá llegue a ver a los niños y le prohíbe ese derecho, ya, porque la ley establece que el papá y la mamá tienen derecho de relacionarse con su hijo de una manera, verdad, equitativa y pasar tiempo de calidad. Pero aquí tiene que ver mucho las situaciones, porque el que ejerce el cuidado y crianza, verdad, es el que tiene mejor condición para hacerlo. El papá tiene una casa muy bonita, con muchas condiciones, un jardín, tiene buen televisor, tiene internet, y quizás la mamá tiene una casita más humilde, ¿ya? Entonces hay muchos que se confunden, es decir, los niños estarían mejor con su papá, pero aquí tiene que ver mucho el aspecto emocional, ¿ya? Entonces, si los niños se han criado con su mamá, ningún juez le va a dar la custodia del papá solamente porque tiene una casa bonita. Sí. Hay que hacer diversos estudios para determinar eso. Porque si tiene más condiciones y más recursos. Sí, pero yo considero, porque yo he estado en casos donde el papá alega y dice, no, pero si la casa de ella no presta las condiciones, yo tengo mejores condiciones para mi hijo. Es algo despectivo decir que porque tenés una casa inferior o porque tenés un trabajo mínimo o ganas muy poco, tenés un negocio pequeño, no tenés la capacidad para criar a los hijos. ¿Ya? Si el papá puede en algún momento el hijo también decidirlo. Yo quiero con mi mamá, yo quiero con mi papá. Bueno, también buena pregunta, doctora, que se ve mucho en los juicios de cuidado y crianza y custodia. Ahorita el juzgado de familia está full de estos casos, de lo que es cuidado y crianza, es decir, quién tiene las mejores capacidades, sí, o la mejor idoneidad para poder criar a los menores. En este caso, la ley establece que los niños pueden ser escuchados por un judicial después de los 7 años. Ya un niño después de 7 años puede dar una declaración ante un juez y decir, señor juez, yo quiero estar con mi papá. Yo quiero a mi mamá porque, por ejemplo, para que un juez tome una decisión del cuidado y crianza o quién va a ejercer, se tienen que basar en estudios psicológicos. Y por mayoría el psicólogo hace su trabajo y brinda un dictamen médico psicológico al juez el psicólogo determina quién de los dos padres o al escuchar al niño tiene la mejor capacidad para ejercer el cuidado y crianza de los niños. Pero después de los 7 años, un niño puede decir yo quiero estar con mi mamá o yo quiero estar con mi papá. No hay edad para esto. Por ejemplo, si es menor de edad, pongámosle de 5 años, no puede decidir, ¿o sí?
quizás el niño tenga, porque hay niños que de 5 años hablan muy bien, son chispas, como dicen, tienen un desarrollo y platican, pero por su edad, por mayoría en estos procesos de familia, los jueces son muy delicados y son muy minuciosos en cuanto a la interpretación de las situaciones. Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por haber estado con nosotros, esperando que la próxima semana vamos a llevar a ustedes varias entrevistas. Todos los días estamos realizando entrevistas que les llevamos a mediodía, a las 7 y a las 10 de la noche, y hacemos un resumen de las mismas los sábados y los domingos. Bueno, gracias. Se despide de ustedes María Elsa Suárez. Bendiciones, familia nicaragüense.